El murmullo constante de la Ciudad de México parecía quedarse atrapado en los pasillos del Hospital Nacional de Especialidades, donde el aire tenía un peso distinto, cargado de ansiedad y esperanza. En una de las salas más silenciosas, el doctor Santiago Ramírez revisaba los informes clínicos de un paciente que había llegado esa mañana. Su mirada, fija en los papeles, no podía disimular un leve temblor en sus manos. Era reconocido como uno de los cirujanos cardiovasculares más prestigiosos del país, pero frente a esos números, a esas cifras implacables que narraban el deterioro de un corazón joven, sintió un vértigo profundo. Antes de continuar con esta historia, te invito a suscribirte para que no te pierdas más relatos que nos conmueven y nos recuerdan la fuerza del espíritu humano. Santiago tenía 45 años, una trayectoria impecable y un respeto ganado a pulso en la comunidad médica. Sin embargo, la gloria profesional nunca había sido suficiente para silenciar las dudas que lo perseguían en las madrugadas solitarias. Era un hombre perfeccionista, obsesivo en cada detalle, pero en el fondo de su ser convivían cicatrices invisibles, errores del pasado que aún le recordaban que incluso los mejores podían fracasar. Ese día en la reunión matutina, los jefes de área discutían casos complicados, pero cuando mencionaron a Mateo, un joven que necesitaba una cirugía imposible, todas las miradas se dirigieron hacia Santiago. No había otro con la experiencia necesaria, y sin embargo, él mismo sintió como un frío inexplicable lo recorría de los pies a la cabeza. El hospital estaba lleno de vida, familias esperando noticias, médicos corriendo de un lado a otro, enfermeras que, entre urgencias, encontraban tiempo para ofrecer sonrisas de apoyo. Pero en medio de todo ese movimiento, Santiago se sentía aislado, como si el mundo entero se hubiera detenido alrededor de un solo archivo clínico. «Doctor Ramírez, ¿usted lo operará?», preguntó una joven residente con tono de admiración. Él levantó la vista, tragó saliva y respondió con un gesto ambiguo, sin comprometerse. No podía admitir en voz alta lo que pasaba por su mente. Tenía miedo. A lo largo de su carrera, Santiago había enfrentado situaciones extremas, operaciones de más de 10 horas, pacientes con apenas un hilo de esperanza, decisiones donde cada segundo marcaba la diferencia entre la vida y la muerte. Pero algo en este caso lo sacudía más allá de lo técnico. Era como si la vida le presentara un desafío que no se limitaba a la ciencia, sino a su propia alma. Salió del salón de juntas con paso lento. Desde la ventana del pasillo observó el tráfico incesante de insurgentes, las luces de la ciudad en movimiento, el ruido lejano de los claxones. La Ciudad de México seguía su ritmo frenético, indiferente a la batalla interna de un hombre que todos consideraban invencible. ¿Y si fallo?, pensó. Esa pregunta, corta pero devastadora, lo acompañaba como una sombra. Recordó a sus hijos, a su esposa Mariana, y el sacrificio que significaba para ellos cada turno interminable, cada noche de ausencia. Recordó también a los pacientes que habían confiado en él, algunos que habían salido caminando gracias a su destreza y otros que nunca regresaron a casa. La tensión en su pecho aumentaba, y sin embargo, en el fondo de su corazón sabía que esta historia apenas comenzaba. El caso de Mateo no sería un expediente más en su carrera, sería la prueba más dura de su vida. Y aunque aún no lo sospechaba, lo llevaría a enfrentar no solo la fragilidad de la medicina, sino también los rincones más profundos de su fe y de su propia humanidad. Porque a veces, el verdadero reto de un cirujano no está en sus manos, sino en la batalla silenciosa de su espíritu. El doctor Santiago Ramírez caminaba por los pasillos del hospital con la elegancia sobria de alguien acostumbrado a ser observado. Las enfermeras lo saludaban con respeto, los residentes lo miraban como a un maestro, y sus colegas lo consideraban un referente en cirugía cardiovascular. Su nombre aparecía en revistas médicas, había sido invitado a congresos internacionales y en más de una ocasión lo habían llamado el orgullo de la medicina mexicana. Sin embargo,
Detrás de esa fachada de éxito, había un hombre que arrastraba dudas que nadie veía. Recordaba con frecuencia sus años de formación en Guadalajara, donde inició como estudiante becado en la Universidad de Guadalajara. Pasaba noches enteras estudiando en bibliotecas, devorando libros de anatomía y practicando en laboratorios hasta el amanecer. Sus compañeros lo admiraban por su disciplina, pero pocos sabían de las lágrimas que escondía tras el cansancio. Tienes que ser el mejor. No hay espacio para el error, se repetía a sí mismo. Ese mantra lo había llevado lejos, pero también lo había convertido en su propio verdugo. Mientras revisaba expedientes en su oficina, la puerta se abrió suavemente y entró la doctora Camila Ortega, anestesióloga con quien había compartido decenas de cirugías. Era una mujer de carácter firme y mirada cálida, alguien que sabía cómo equilibrar la tensión del quirófano con palabras precisas. «Santiago», dijo ella, dejando una carpeta sobre el escritorio, «vi el caso del chico nuevo. Sé que todos esperan que seas tú quien lo opere». Él levantó la vista y por un momento no pudo responder. Camila notó la rigidez en sus hombros y agregó, «Nadie te juzgaría si decides no hacerlo. Es demasiado riesgo». «No es tan simple, Camila», respondió con voz baja. «Ellos confían en mí. El hospital confía en mí. Y yo no sé si confío en mí mismo». La conversación quedó suspendida, como si ambos comprendieran que aquel silencio decía más que las palabras. Horas después, Santiago salió a caminar por el estacionamiento del hospital. El aire fresco de la tarde contrastaba con la densidad de sus pensamientos. Recordó a don Julián, su antiguo mentor, quien lo había guiado desde sus primeros pasos en cirugía. Don Julián siempre decía, «El bisturí corta con la misma fuerza que tu corazón. Si dudas, lastimas. Si crees, salvas». Esa frase lo había acompañado en momentos decisivos, pero ahora parecía una verdad lejana, difícil de sostener. Esa noche, en la sala de descanso, un grupo de médicos comentaba en voz baja. «¿Escuchaste lo de Mateo?», preguntó uno de ellos. «Dicen que Ramírez podría intentarlo». «Si ni él lo logra, nadie más lo hará», respondió otro. Santiago entró justo en ese momento. El murmullo cesó de inmediato, y todos bajaron la mirada. Era como si su sola presencia impusiera respeto, pero también generara expectativas imposibles de cumplir. Se sirvió un café y se quedó mirando el vapor que ascendía de la taza. La sensación de soledad lo envolvía, aunque estuviera rodeado de colegas. Ser el mejor, pensó, no significaba estar acompañado, sino cargar con un peso que los demás no podían comprender. De regreso en su oficina, abrió un cajón y sacó una fotografía antigua. Él y don Julián, sonriendo después de su primera cirugía exitosa en el Hospital Civil de Guadalajara. En esa imagen veía un brillo en sus ojos que ya no encontraba en el espejo. Se preguntó en qué momento había dejado de disfrutar su vocación para transformarla en una carga. El prestigio lo había llevado a lo más alto, pero también lo mantenía encadenado. Y ahora, frente al caso imposible de un joven que apenas conocía, Santiago comenzaba a sentir que las sombras de su pasado, sus fracasos y sus miedos lo perseguían con más fuerza que nunca. El eco de aquellas dudas apenas estaba despertando, y pronto lo obligaría a enfrentarse a algo mucho más profundo que la fama o la técnica. En la casa de Zapopan, lejos del bullicio del hospital, el doctor Santiago Ramírez dejaba atrás la bata blanca para convertirse simplemente en esposo y padre. El aroma a café recién hecho y pan dulce llenaba la cocina cada mañana, donde su esposa Mariana lo esperaba con paciencia, aunque también con esa mezcla de amor y preocupación que solo alguien que ha compartido años de sacrificio puede sentir. «Llegaste tarde otra vez», dijo Mariana sirviendo 2 tazas de café. «Lo sé», respondió él, frotándose el rostro cansado. «Los casos no dan tregua». «Santiago, no eres de hierro, y nosotros también te necesitamos aquí». La voz de Mariana era suave, pero sus palabras llevaban el peso de la realidad. Ella trabajaba como maestra en una primaria pública, acostumbrada a lidiar con niños inquietos
y familias con historias difíciles. Su fortaleza no estaba en los quirófanos, sino en las aulas, donde sembraba paciencia y valores. Y aunque comprendía la importancia del trabajo de su esposo, también sabía que cada ausencia dejaba un vacío en su hogar. Sus hijos, Sofía y Emiliano, ya adolescentes, habían aprendido a convivir con un padre que muchas veces no estaba en la mesa. Esa noche, mientras cenaban tacos de carne asada en el pequeño comedor, la conversación se tornó más seria. «Papá, ¿por qué trabajas tanto?», preguntó Sofía, de 15 años, con la sinceridad que caracteriza a los jóvenes. Santiago la miró sorprendido. «Porque hay personas que dependen de mí, hija, personas que podrían morir si yo no hago mi trabajo». Emiliano, de 13, intervino con cierta rebeldía. «¿Y nosotros qué? A veces parece que nunca estás». El silencio se instaló en la mesa. Santiago bajó la mirada, incapaz de responder de inmediato. Sentía que cada palabra de sus hijos le atravesaba el corazón más que cualquier bisturí. Mariana puso una mano sobre la de él, tratando de suavizar el momento. «Ellos solo quieren entender, Santiago. Todos queremos entender». El médico respiró hondo. En ese instante, comprendió que no solo enfrentaba presiones en el hospital, sino también en su propia casa. La responsabilidad de salvar vidas se mezclaba con la de cuidar a su familia, y ambas exigencias parecían chocar de frente. Después de la cena, salió al patio trasero. El aire de la noche en Guadalajara estaba impregnado del canto de grillos y el murmullo lejano de la ciudad. Miró el cielo estrellado y recordó cuando era joven y soñaba con cambiar el mundo a través de la medicina. Ahora se preguntaba si, en esa búsqueda incansable, no estaba perdiendo lo más valioso: los momentos sencillos con quienes amaba. Mariana se le acercó con una cobija en las manos. «No eres solo un cirujano, Santiago. Eres esposo, eres padre. A veces lo olvidas». Él la abrazó con fuerza, como buscando en su calor un refugio frente al torbellino de dudas que lo consumía. «Tengo miedo, Mariana», confesó en un susurro. «Miedo de no estar a la altura». Ella lo miró con ternura, pero también con firmeza. «No necesitas ser perfecto, solo necesitas recordar por qué empezaste todo esto». La voz de su esposa quedó resonando en su mente. Quizá había olvidado el verdadero sentido de su trabajo. No se trataba solo de prestigio ni de estadísticas, sino de vidas reales, de rostros, de familias que esperaban un milagro humano. Al volver a entrar a la casa, encontró a Sofía y Emiliano dormidos en el sillón, abrazados bajo una manta. Los contempló en silencio, con una mezcla de orgullo y dolor. Sabía que debía estar más presente para ellos, pero también intuía que pronto enfrentaría un desafío que pondría en riesgo no solo su carrera, sino también el delicado equilibrio de su vida familiar. Ese pensamiento lo acompañó mientras apagaba las luces de la casa. La pregunta seguía ahí latente. ¿Sería capaz de cumplir con todo sin perder lo esencial? La mañana amaneció gris en Guadalajara, con un cielo cubierto que parecía presagiar algo incierto. En el hospital, el doctor Santiago Ramírez fue llamado de urgencia a la sala de juntas. Al entrar, encontró a varios médicos reunidos en torno a un expediente voluminoso. El jefe de cardiología habló con voz grave. «Doctor Ramírez, tenemos un caso crítico. Se trata de un joven de 20 años llamado Mateo Hernández. Su condición es compleja, una malformación cardíaca severa que, sin intervención, lo llevará a la muerte en cuestión de semanas». Santiago abrió el expediente. Leyó los resultados de ecocardiogramas, resonancias y análisis. Cada línea confirmaba lo que el jefe había dicho. Era un caso prácticamente imposible. La cirugía requeriría una precisión milimétrica, una resistencia fuera de lo común, y aun con todo eso, las probabilidades de éxito eran mínimas. Un murmullo se extendió entre los presentes. Algunos médicos movían la cabeza en silencio, resignados. Nadie parecía dispuesto a asumir esa carga. Santiago sintió un nudo en el estómago, un peso que lo obligaba a bajar la mirada hacia el expediente, como si cada cifra lo acusara de antemano. Horas más tarde,
conoció a Mateo en una de las habitaciones. Era un muchacho delgado, de piel morena y mirada viva, aunque sus labios azulados y la respiración agitada delataban la gravedad de su estado. A su lado estaba su madre, doña Teresa, una mujer de manos curtidas por años de trabajo, vendiendo tamales en las calles de Guadalajara. «Doctor», dijo ella con voz temblorosa, «me dijeron que usted es el mejor, que si alguien puede salvar a mi hijo, es usted». Santiago sintió cómo esas palabras lo atravesaban. No eran un halago, eran una súplica. Mateo, con esfuerzo, sonrió. «No quiero morir todavía, doctor. Tengo sueños. Quiero estudiar música, ayudar a mi mamá, viajar algún día a la Ciudad de México para tocar en la calle si hace falta. Pero necesito que mi corazón aguante». El cirujano permaneció en silencio unos segundos, luchando contra la presión que crecía dentro de él. Observó los ojos brillantes del muchacho y las manos entrelazadas de madre e hijo. Sintió un estremecimiento. Había enfrentado casos difíciles, pero nunca uno que le despertara tantas emociones encontradas. Doña Teresa apretó el brazo de Santiago con fuerza inesperada. «Yo sé que es arriesgado. Todos me dicen que no hay esperanza, pero yo le ruego que lo intente. No tenemos nada que perder, doctor, más que la vida de mi hijo, y esa ya se nos está yendo». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Santiago salió de la habitación con el corazón latiendo con violencia. Caminó hasta el pasillo, donde se apoyó contra la pared. El sonido lejano de camillas rodando y monitores pitando se mezclaba con el eco de la súplica de doña Teresa. Sabía que aceptar el caso significaba poner en juego su prestigio, su seguridad y, sobre todo, la vida de un joven que confiaba ciegamente en él. Pero también sabía que negarse lo perseguiría para siempre. Camila apareció a su lado, como si hubiera adivinado su dilema. «¿Lo viste?», preguntó ella. «Sí», respondió Santiago con voz ronca. «Y lo que vi fue más que un paciente. Vi a un hijo que todavía tiene sueños». Camila lo observó en silencio, consciente de que aquel momento sería decisivo para su amigo. Santiago respiró hondo, intentando calmar la tormenta que lo agitaba por dentro. Una certeza empezaba a crecer en él, aunque aún no sabía si sería suficiente para enfrentar lo que venía. El caso de Mateo ya no era un simple expediente médico, era un llamado que lo obligaba a mirar de frente sus propios miedos. Y ese llamado no podía ser ignorado. La noticia del caso de Mateo comenzó a recorrer los pasillos del hospital como un rumor que todos comentaban en voz baja. Algunos lo hacían con genuina preocupación, otros con un dejo de morbo, y unos pocos con una mezcla de respeto y escepticismo. No tardó en llegar hasta los oídos de Santiago la sensación de que, más que un paciente, se enfrentaba a una prueba pública de su capacidad. En la sala de descanso, dos cirujanos discutían mientras tomaban café. «Si Ramírez lo intenta, se está jugando todo», dijo uno moviendo la cabeza. «¿Y qué otra opción tiene?», respondió el otro. «Si se niega, dirán que tuvo miedo». Santiago entró en ese momento y ambos callaron, bajando la mirada. El silencio fue más elocuente que cualquier palabra. El propio jefe de cardiología, un hombre serio y pragmático, lo llamó a su oficina. «Mira, Santiago, sabes que te respeto como nadie, pero este caso es prácticamente inviable. No quiero que arriesgues tu carrera ni tu prestigio. Si lo intentas y falla, muchos te culparán. Y si no lo intentas, siempre tendrás la excusa de que era imposible». Santiago apretó los labios. «¿Y qué pasa con el muchacho, con su madre?» Ellos tendrán que aceptar la realidad», dijo el jefe con un tono casi resignado. «A veces la medicina no puede más». Al salir de la oficina, Santiago sintió que el aire se volvía pesado, como si todo el hospital estuviera empujándolo hacia el mismo veredicto. «No lo intentes». Pero en el fondo de su pecho algo se resistía. En los días siguientes, la duda comenzó a invadirlo de manera silenciosa pero implacable. En el quirófano, durante otras cirugías de rutina, notaba cómo sus manos temblaban ligeramente al inicio, aunque después recuperaban la firmeza. Era un detalle mínimo,
imperceptible para la mayoría, pero para él era una señal alarmante. ¿Y si ese temblor aparecía en el momento más crítico con Mateo? Una noche al llegar a casa, se dejó caer en el sillón sin quitarse siquiera los zapatos. Mariana lo observó con inquietud. «Te veo más cansado que nunca». «No es solo cansancio», respondió él, cubriéndose el rostro con las manos. «Es miedo». Ella se sentó a su lado. «¿Miedo de qué?» «De fallar, de perder al paciente frente a mí, de que todo lo que he hecho hasta ahora se venga abajo en un instante». Mariana lo miró con dulzura, pero también con una firmeza que él conocía bien. «Eres humano, Santiago, no eres una máquina. El miedo también te recuerda que lo que haces importa». Esas palabras le dieron un poco de consuelo, pero no apagaron la voz que resonaba dentro de él. Esa voz no era de aliento, sino de duda. «No podrás, no esta vez. Mejor da un paso atrás antes de que sea demasiado tarde». Incluso en sus sueños, la incertidumbre lo perseguía. Soñaba con quirófanos oscuros, con relojes que marcaban horas infinitas, con corazones que dejaban de latir en sus manos. Despertaba sudando frío, con la sensación de que el fracaso era inevitable. Al día siguiente se encontró con Camila en la cafetería del hospital. Ella lo observó en silencio mientras él revolvía su café sin beberlo. «¿Qué te pasa, Santiago? Nunca te había visto así. Es como si todo el mundo esperara que me derrumbe. Y lo peor es que siento que puede ser verdad». Camila apoyó una mano en su hombro. «Lo que pase dependerá de ti, no de lo que digan los demás. Pero si dejas que el miedo te domine antes de entrar al quirófano, entonces ya habrás perdido». Las palabras de su amiga resonaron con fuerza. Aún así, mientras se levantaba de la mesa, Santiago sabía que la batalla contra la duda apenas comenzaba, y esa batalla no se libraba con bisturís ni con técnicas médicas, sino dentro de sí mismo, en lo más profundo de su mente y de su corazón. El eco de la duda que lo perseguía llevó a Santiago a un recuerdo que había tratado de enterrar durante años. Fue hace más de una década, cuando recién se abría paso en el Hospital General de México, y lo asignaron a su primera cirugía mayor como cirujano principal. El paciente era un hombre de mediana edad, con una complicación cardíaca que requería intervención inmediata. Aquel día, el quirófano estaba cargado de tensión. Las luces demasiado brillantes, los relojes implacables. Santiago, aún joven, trataba de mostrar seguridad, pero por dentro lo consumía la presión. Durante la operación, una complicación inesperada surgió. La hemorragia fue descontrolada, y pese a todos sus esfuerzos, el paciente murió en la mesa. Las imágenes regresaron con fuerza. Las alarmas del monitor sonando, el sudor en su frente, las miradas de sus colegas llenas de incomodidad y la sensación de fracaso absoluto. Esa noche, mientras se encerraba en el baño del hospital, lloró en silencio, jurándose que nunca más permitiría que el miedo le paralizara. Pero la cicatriz de aquella derrota se quedó incrustada en lo más profundo de su ser. Ahora, frente al caso de Mateo, la memoria de esa tragedia volvía con toda su crudeza. Caminaba por los pasillos del hospital y sentía el peso del pasado sobre los hombros. Cada paso era acompañado por un susurro interno. «Ya fallaste una vez. Puedes fallar otra vez». Buscando claridad, decidió visitar a don Julián, su viejo mentor, quien se había retirado hacía años y vivía en una pequeña casa en las afueras de Guadalajara. El camino hasta allá le trajo cierta calma. Las calles tranquilas, los árboles meciéndose con el viento, el olor a tierra húmeda tras una ligera llovizna. Todo contrastaba con el caos de la ciudad y el hospital. Don Julián lo recibió con una sonrisa cálida, aunque sus ojos cansados mostraban el paso del tiempo. «Santiago, qué sorpresa. ¿Vienes a buscar consejo o solo a saludar a un viejo terco?» «Las dos cosas», respondió él, intentando sonreír. Se sentaron en el patio con tazas de café de olla sobre la mesa. Santiago, después de unos minutos de silencio, soltó la verdad que llevaba días consumiéndolo. «Tengo un caso imposible en las manos. Un muchacho con una malformación cardíaca.
Todos dicen que es una locura intentarlo, y yo siento que no puedo, que me va a temblar la mano. Don Julián lo observó fijamente, como si buscara leer más allá de sus palabras. ¿Y de dónde viene ese miedo?, preguntó. De lo que pasó en el General, mi primer fracaso, nunca lo he olvidado. Cada vez que entro al quirófano, aunque nadie lo sepa, esa escena regresa. El viejo cirujano asintió despacio. Santiago, todos cargamos con fantasmas. Yo también perdí pacientes que me persiguieron por años, pero escucha bien, el error no nos define. Lo que nos define es lo que hacemos después. Santiago bajó la mirada. ¿Y si me equivoco otra vez? Entonces habrás intentado. ¿Sabes qué distingue a un buen médico de un verdadero cirujano?, preguntó don Julián con voz firme. Que el verdadero se atreve a entrar aunque tenga miedo. El bisturí no se sostiene solo con la mano, se sostiene con el corazón. Las palabras de su mentor lo golpearon con la fuerza de una verdad largamente ignorada. Sintió una mezcla de alivio y responsabilidad. Don Julián no le quitaba el miedo, pero le recordaba que era posible convivir con él y aún así actuar. Al despedirse, el viejo maestro lo abrazó con fuerza. No olvides, Santiago, la vida no espera. Haz lo que debas hacer, aunque tiemble tu mano. De regreso al hospital, mientras observaba las luces encendiéndose en la ciudad, Santiago supo que debía enfrentar sus fantasmas. Porque si no lo hacía ahora, nunca volvería a confiar en sí mismo. El domingo por la mañana, Mariana insistió en que acompañara a la familia a misa en Tlaquepaque. No era costumbre de Santiago. Su vida había estado marcada más por la ciencia que por la religión. Sin embargo, aceptó, quizás buscando un respiro a la tormenta interior que lo consumía. La iglesia estaba llena. Los muros de cantera, las bancas de madera y el murmullo de oraciones creaban un ambiente distinto al de los pasillos hospitalarios. El olor a incienso impregnaba el aire y al sentarse junto a Mariana y sus hijos, Santiago sintió una calma extraña, aunque también cierta incomodidad. No recordaba la última vez que había rezado con sinceridad. El sacerdote comenzó la homilía hablando de la cruz que cada persona debe cargar. Explicaba que no se trataba de castigos, sino de responsabilidades que, aunque pesadas, tenían un sentido profundo. Dios no nos quita las pruebas, dijo con voz firme. Nos da la fuerza para enfrentarlas. Santiago bajó la mirada. La frase lo tocó de manera inesperada. ¿Era acaso una casualidad escuchar esas palabras justo ahora, cuando estaba al borde de tomar la decisión más difícil de su vida? Después de la misa, Mariana le tomó la mano mientras caminaban hacia la plaza. ¿En qué piensas?, le preguntó. En lo que dijo el padre sobre las cruces. Ella lo miró con ternura. Tal vez la tuya no sea fácil, pero no tienes que cargarla solo. Sofía y Emiliano corrían delante de ellos, riendo mientras perseguían palomas en la plaza. Ver a sus hijos le recordó la fragilidad de la vida, lo mucho que podía perderse en un instante. Y pensó en Mateo, ese joven que todavía soñaba con un futuro. La imagen de ambos se mezclaba en su mente, su hijo lleno de vida y el paciente luchando por conservarla. De regreso a casa, Santiago no podía dejar de pensar en la contradicción que siempre había marcado su existencia. Para él, la medicina era ciencia pura, datos, técnicas, procedimientos. Pero, ¿acaso no había algo más que sostenía a los pacientes cuando todo parecía perdido? Había visto casos en los que la fuerza de la fe movía montañas invisibles, incluso si él nunca lo admitía abiertamente. Esa noche, mientras revisaba informes en su despacho, Mariana entró con una taza de té. ¿Puedo preguntarte algo sin que lo tomes a mal?, dijo ella. Claro. ¿Alguna vez has pensado que quizá no todo depende de ti? Que tal vez hay algo más grande que nos sostiene. Santiago suspiró, mirando las hojas llenas de cifras. Lo he pensado, pero nunca me ha gustado admitirlo. Me enseñaron que todo está en nuestras manos, en nuestra preparación, en nuestras decisiones. Y es cierto, respondió Mariana, pero también está en aceptar que no controlamos todo. A veces, reconocer eso nos da fuerza. Él no contestó de inmediato. El silencio se extendió.
solo interrumpido por el sonido de la lluvia ligera golpeando las ventanas. Sentía una mezcla de resistencia y alivio. Parte de él quería aferrarse únicamente a la ciencia, pero otra parte comenzaba a reconocer que quizá, para enfrentar lo que venía, necesitaría más que bisturís y conocimiento. Antes de dormir, volvió a pensar en la homilía. Dios no nos quita las pruebas, nos da la fuerza para enfrentarlas. Se preguntó si esas palabras podrían aplicarse a él, si ese era el mensaje que necesitaba escuchar justo en ese momento. Aunque no estaba listo para llamarlo fe, algo dentro de Santiago había comenzado a moverse. Y esa pequeña chispa, todavía indefinida, podría ser la diferencia entre rendirse o atreverse a luchar. El hospital se convirtió en un hervidero de actividad desde el momento en que se decidió programar la cirugía de Mateo. Pasillos llenos de pasos apresurados, órdenes médicas que resonaban de un lado a otro y listas interminables de material que debía estar disponible. El ambiente, ya de por sí tenso, adquiría un peso casi insoportable. Santiago caminaba con el expediente en mano, repasando cada detalle. Había memorizado los resultados, las posibles complicaciones y hasta los escenarios más catastróficos. Cada tanto se detenía, cerraba los ojos y respiraba hondo, como si necesitara recuperar el control que el miedo trataba de arrebatarle. En la sala de planeación, los especialistas se reunieron en torno a la mesa. Camila, como siempre, permanecía a su lado, revisando protocolos de anestesia. Un cirujano joven levantó la voz. Con respeto, doctor Ramírez, creo que este procedimiento no debería realizarse. La tasa de éxito es demasiado baja, podría costarle la vida al paciente. Santiago lo miró con serenidad, aunque por dentro las palabras calaban hondo. No se trata de lo fácil, respondió. Se trata de si es posible. Y mientras exista una posibilidad, tenemos la obligación de intentarlo. El murmullo en la sala creció. Algunos asentían en silencio, otros mostraban escepticismo. La división en el equipo era evidente, y Santiago comprendía que no solo tendría que enfrentarse a la cirugía, sino también al peso de liderar a un grupo dividido entre la esperanza y el miedo. Al terminar la reunión, Camila lo alcanzó en el pasillo. Santiago, no dejes que las críticas te hagan dudar más de lo necesario. Sabes que lo que estás a punto de hacer no es insensatez, es valentía. Él la miró agradecido. A veces no estoy seguro de esa diferencia. Los días siguientes estuvieron marcados por simulaciones, revisiones y largas jornadas de preparación. Santiago repasaba los pasos una y otra vez, como si su mente fuera un quirófano antes de abrir al paciente. En cada ensayo mental, las manos le temblaban al inicio, pero luego recuperaban firmeza. El fantasma de su pasado aún estaba allí, pero se mezclaba con una determinación creciente. Mientras tanto, doña Teresa no se apartaba del hospital. Cada vez que veía a Santiago, le ofrecía una sonrisa cansada, pero llena de fe. «Sé que Dios lo puso en nuestro camino, doctor», le dijo una tarde mientras él se dirigía a su oficina. «Usted no está solo». Aquellas palabras lo golpearon con una mezcla de alivio y presión. No quería cargar con la expectativa de ser un instrumento divino, pero tampoco podía ignorar la confianza absoluta que esa mujer depositaba en él. En casa, Mariana lo notaba cada vez más distante. «Casi no hablas», le dijo mientras cenaban. «Parece que vives en otro lugar». «Es que ya estoy allá», respondió él señalando con un gesto invisible hacia el hospital. «Todo lo que hago ahora es prepararme para ese día». Mariana bajó la mirada, comprendiendo que el hombre que amaba estaba atrapado en una batalla silenciosa. Finalmente, llegó la reunión definitiva con el equipo quirúrgico. Santiago se puso de pie frente a ellos, con la voz firme pese a la tensión. «No les voy a mentir. Es una cirugía extremadamente complicada, podemos fallar, pero este joven merece que lo intentemos. Si alguno no se siente preparado, lo entenderé». Hubo un silencio largo. Algunos bajaron la mirada, pero ninguno se levantó de la mesa. Camila fue la primera en responder. «Yo estaré contigo, pase lo que pase». El resto asintió en silencio. En ese momento,
Santiago comprendió que la operación ya no era solo un desafío personal, era una empresa colectiva, un esfuerzo que requeriría no solo técnica, sino confianza mutua. El hospital, esa noche, parecía más silencioso que nunca. Santiago, de pie frente a la ventana de su oficina, observó las luces de Guadalajara parpadear en la distancia. Sabía que la batalla estaba por comenzar y que cada segundo de preparación era apenas un preludio de lo que estaba por venir. La víspera de la cirugía llegó con un silencio extraño en el hospital. Aunque los pasillos seguían llenos de enfermeras, pacientes y médicos, Santiago sentía que el tiempo se movía distinto para él. Cada paso que daba lo acercaba a un destino incierto, y el peso de esa responsabilidad lo asfixiaba más que nunca. Había pasado todo el día revisando protocolos, confirmando materiales y hablando con su equipo, pero cuando cayó la noche, el cansancio no le trajo descanso. Se quedó solo en su oficina, rodeado de papeles, informes y radiografías que parecían observarlo como testigos mudos de su ansiedad. Intentó concentrarse, pero su mente no dejaba de repetir la misma pregunta. ¿Y si todo sale mal? Esa frase se repetía como un eco interminable, retumbando en su pecho hasta hacerle perder la calma. Se levantó, abrió la ventana y dejó que el aire nocturno lo golpeara. Afuera, Guadalajara seguía despierta, con luces titilando y un murmullo lejano de autos que pasaban por la avenida. Era como si la ciudad ignorara que, en pocas horas, una vida estaría colgando de un hilo entre sus manos. Decidió caminar por los pasillos casi vacíos del hospital. El sonido de sus pasos resonaba contra los muros, acompañado apenas por el pitido ocasional de algún monitor en las habitaciones cercanas. La soledad era tan densa que parecía envolverlo. En su recorrido pasó frente a la capilla del hospital. La puerta estaba entreabierta y por un impulso inexplicable entró. El lugar estaba vacío, iluminado solo por veladoras encendidas. Se sentó en la última banca, sin saber qué hacer. No era un hombre de rezos, pero algo dentro de él pedía un respiro, un refugio contra el miedo. Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas y cubriéndose el rostro con las manos. Respiraba agitado, casi al borde de un colapso, y entonces, en medio del silencio absoluto, lo sintió. Una voz suave, apenas un murmullo acarició sus oídos. «Confía, no estás solo». Santiago levantó la cabeza de golpe. Miró a su alrededor, pero no había nadie. Su corazón latía con fuerza, como si quisiera romperle el pecho. Se quedó inmóvil, tratando de entender si había sido real o una ilusión provocada por el cansancio. Sin embargo, la sensación era tan nítida, tan profunda, que no podía descartarla como un simple producto de su mente. El temblor de sus manos desapareció por un instante. Un calor extraño recorrió su cuerpo, llenándolo de calma. No sabía cómo explicarlo, pero por primera vez en semanas sintió que no cargaba el peso solo. Permaneció en la capilla varios minutos más, en silencio, dejando que esa sensación lo envolviera. No intentó racionalizarlo, simplemente lo aceptó. Cuando se levantó, lo hizo con una serenidad nueva, aunque frágil, como una luz pequeña en medio de una gran oscuridad. De regreso a su oficina encontró a Camila esperándolo. Ella lo miró preocupada. «Te busqué por todo el hospital. ¿Dónde estabas?» «Caminando», respondió él con voz tranquila. «¿Y cómo te sientes?» Santiago la observó con una intensidad distinta. «Más en paz de lo que pensé que podía estar». Camila frunció el ceño, intentando descifrar sus palabras, pero no preguntó más. Lo conocía lo suficiente para saber que algo había cambiado, aunque él no se lo explicara. Esa noche, cuando finalmente se recostó en la cama de guardia, no hubo pesadillas. El miedo seguía allí, pero no lo dominaba. Se permitió cerrar los ojos con la certeza de que, al amanecer, debía enfrentar el mayor reto de su vida. Y aunque todavía no entendía del todo lo que había ocurrido, guardaba en el corazón un susurro que parecía repetirse en silencio. «Confía». La mañana de la cirugía llegó con un aire denso,
casi solemne. En el hospital, cada miembro del equipo se movía con precisión mecánica, preparando instrumentos, revisando monitores, verificando protocolos. El ambiente estaba cargado de tensión, como si todos supieran que no se trataba de una operación más, sino de una prueba límite. Santiago entró al quirófano en silencio, con la bata estéril cubriéndolo y el gorro ajustado sobre su frente. Por dentro, su corazón golpeaba como un tambor, pero su rostro mantenía la serenidad que inspiraba confianza. Mientras se colocaba los guantes, recordó el susurro de la noche anterior. «Confía, no estás solo». Camila, junto a la máquina de anestesia, lo observaba con atención. «¿Listo?», preguntó con una mezcla de firmeza y calidez. «Listo», respondió él, aunque por dentro todavía sentía el peso del miedo. Mateo, ya bajo los efectos de la anestesia, yacía inmóvil en la mesa. Su pecho se elevaba y descendía al ritmo de la máquina que lo mantenía con vida. Doña Teresa esperaba afuera, con los ojos rojos de tanto rezar. El primer corte fue limpio, preciso. Santiago mantuvo la respiración unos segundos, mientras abría camino hacia el corazón debilitado del muchacho. El silencio en la sala era absoluto, interrumpido solo por el sonido constante de los monitores. «Frecuencia estable», anunció Camila, vigilando cada número en la pantalla. Los asistentes se movían con rapidez, pasándole pinzas, suturas y material quirúrgico. Santiago avanzaba con cada movimiento calculado, como un equilibrista en la cuerda floja. El bisturí brillaba bajo la luz del quirófano y cada tejido que tocaba parecía responder con una fragilidad extrema. Durante los primeros minutos, todo parecía bajo control, pero pronto surgió la primera complicación. El corazón de Mateo reaccionó con una arritmia severa y las alarmas comenzaron a sonar. «Tenemos fibrilación», gritó uno de los residentes. El pulso de Santiago se aceleró. Por un instante, sintió que la sangre se le congelaba en las venas. «Carga de desfibrilador», ordenó con voz firme. El equipo respondió de inmediato. Una descarga atravesó el cuerpo de Mateo, que se estremeció en la mesa. Los segundos se hicieron eternos. Finalmente, el monitor mostró una línea más estable. Santiago soltó un leve suspiro, pero sabía que eso era apenas el inicio de una batalla larga. El sudor comenzó a acumularse en su frente bajo la lámpara quirúrgica. Sentía las gotas correr hasta su barbilla, pero no podía distraerse. Cada movimiento debía ser exacto. El más mínimo error significaría perder a Mateo. Camila lo observaba de cerca. «Mantén la calma, Santiago. Estás bien». Sus palabras eran un ancla. Le recordaban que no estaba solo, que había un equipo confiando en su liderazgo, y aunque sus manos temblaron un instante, logró estabilizarlas apretando con fuerza el bisturí. Los minutos se convirtieron en horas. Afuera, Mariana había llegado al hospital para acompañar a doña Teresa. Ambas rezaban en silencio, unidas por la esperanza. Dentro del quirófano, Santiago seguía inmerso en la lucha. La operación era como caminar sobre un terreno minado. Cada paso podía ser el último. Su mente repasaba todo lo que había estudiado, cada técnica aprendida, cada consejo de don Julián, pero aún quedaban complicaciones por enfrentar. Y mientras observaba el corazón de Mateo, latiendo débil bajo su control, comprendió que la verdadera batalla apenas comenzaba. El destino de ese joven pendía de un hilo invisible que él debía sostener con firmeza. Y en ese momento, más que nunca, Santiago supo que no había marcha atrás. El quirófano estaba en un silencio tenso, interrumpido solo por el pitido de los monitores. El corazón de Mateo latía débilmente. Cada impulso parecía un suspiro frágil que podía extinguirse en cualquier momento. Santiago mantenía la vista fija en el campo quirúrgico, pero sus manos, hasta entonces firmes, comenzaron a temblar. Un bisturí ligeramente inestable fue suficiente para que el equipo lo notara. El residente más joven lo miró con incertidumbre, pero fue Camila quien intervino con voz firme. «Santiago, mírame. Respira. Recuerda quién eres. No lo abandones ahora». Sus palabras
atravesaron la neblina de miedo que se acumulaba en su mente. Santiago levantó la vista un instante, encontrando en los ojos de Camila un reflejo de confianza inquebrantable. Tragó saliva, cerró los ojos por una fracción de segundo y respiró profundo. Cuando volvió a concentrarse, las manos ya no temblaban. «Pásenme la sutura», ordenó con renovada seguridad. El equipo respondió con agilidad, retomando el ritmo de la intervención. Sin embargo, la estabilidad de Mateo era precaria. Una caída brusca en la presión arterial desató nuevamente las alarmas. «Está bajando demasiado», alertó Camila. «Aumenta la dosis», ordenó Santiago con la mente funcionando a toda velocidad. Era un juego cruel entre la vida y la muerte, una cuerda floja en la que cada decisión debía tomarse en segundos. El sudor empapaba la frente del cirujano, pero su voz se mantenía firme. Cada paso que daba era un pulso contra lo inevitable. Mientras sus manos trabajaban, una imagen cruzó su mente, la de su hijo Emiliano, preguntándole por qué pasaba tanto tiempo en el hospital. Recordó también a Mateo diciéndole que quería estudiar música. Aquellos rostros se mezclaron en su memoria y lo impulsaron a seguir adelante. No podía permitir que el muchacho muriera allí, no mientras existiera una mínima oportunidad de salvarlo. «Sujeta aquí», pidió a uno de los residentes indicando una pinza. «No lo sueltes hasta que te lo diga». Cada miembro del equipo se movía como parte de un engranaje perfecto, aunque el peso de la tensión era insoportable. Afuera, Mariana y doña Teresa esperaban sin noticias, rezando cada una a su manera. En un momento crítico, el corazón de Mateo se detuvo. El monitor mostró una línea recta que heló la sangre de todos. «¡Paro cardíaco!», gritó un residente. «Inicien compresiones», ordenó Santiago, conteniendo la desesperación. El silencio del quirófano se transformó en un torbellino de movimientos frenéticos. Uno de los asistentes comenzó las compresiones torácicas mientras Camila preparaba otra descarga. Santiago sentía que el tiempo se detenía, que cada segundo era un ladrillo en el muro de la muerte que se levantaba frente a ellos. «No lo abandones ahora», resonaba de nuevo en su cabeza, como un eco de las palabras de Camila. «Descarga ahora», ordenó. El cuerpo de Mateo se estremeció en la mesa. Pasaron unos segundos eternos hasta que, finalmente, el monitor mostró un latido débil, pero presente. Una exhalación colectiva recorrió el quirófano, aunque nadie se atrevía a cantar victoria. «Lo tenemos», dijo Santiago con voz ronca, «pero no podemos perder el ritmo. Sigan conmigo». El cansancio se acumulaba en sus brazos, pero no cedió. Había aprendido en esa lucha que el miedo nunca desaparecía del todo. Solo podía transformarse en determinación. Y esa determinación era lo único que lo mantenía en pie frente al abismo. Mientras retomaba la cirugía, sintió que cada segundo era prestado, cada movimiento, una oportunidad de oro. Mateo seguía en la frontera entre la vida y la muerte, y él era el único que podía inclinar la balanza. La batalla estaba lejos de terminar, pero Santiago había recuperado algo que creía perdido: la confianza en sí mismo, y aunque la noche parecía interminable, sabía que aún tenía fuerzas para seguir luchando. El monitor mostraba un ritmo apenas estable, como un hilo delgado que podía romperse en cualquier momento. Santiago lo sabía. Lo que venía era la parte más crítica de toda la operación. El corazón de Mateo debía ser reparado con una técnica precisa, pero en cuanto inició el procedimiento, una complicación inesperada se presentó. Un sangrado repentino comenzó a inundar el campo quirúrgico. La visión se volvió turbia y por un instante todo el esfuerzo parecía desmoronarse. «¡Succión, rápido!», ordenó Santiago con urgencia. El residente obedeció, pero la hemorragia no cedía. Camila con voz firme advirtió: «Está perdiendo demasiado, Santiago. Si no controlas esto ya, no saldrá de aquí». El cirujano apretó los labios. La técnica planeada ya no servía. Debía improvisar, y en esa improvisación estaba el riesgo de todo. Cerró los ojos un segundo, buscando en su memoria algo que pudiera ayudarlo.
Y entonces recordó un congreso en Monterrey, donde un colega había expuesto un método alternativo para este tipo de malformaciones, experimental, casi nunca aplicado en cirugías reales. «Es eso o nada», pensó. «Voy a cambiar el abordaje», anunció con voz grave. El residente lo miró sorprendido. «Doctor, esa técnica no está en el protocolo». «Lo sé», interrumpió Santiago, «pero es la única opción». «Confíen en mí». El silencio en el quirófano fue inmediato. Cada miembro del equipo comprendía lo que significaba. Estaban entrando en un terreno incierto, donde no había manuales que respaldaran los movimientos. Pero nadie protestó. La autoridad y la determinación de Santiago eran suficientes para que todos se alinearan. El tiempo se volvió una sombra pesada. Con movimientos milimétricos, Santiago comenzó a aplicar la técnica improvisada. Cada sutura parecía un salto al vacío, cada corte, una apuesta contra el destino. El monitor seguía mostrando altibajos, y el sudor caía por su frente hasta empapar la mascarilla. Camila, vigilando los signos vitales, lo apoyaba con su voz. «Mantén el pulso, Santiago. Está resistiendo. No lo sueltes». Las palabras de su colega eran como un faro en medio de la tormenta. Sus manos, ahora firmes, avanzaban con una precisión que no parecía humana. Recordó a don Julián diciéndole: «El bisturí se sostiene con el corazón». Esa frase se convirtió en su motor. De pronto, un nuevo obstáculo surgió. El tejido cardíaco era más frágil de lo esperado y amenazaba con desgarrarse bajo la presión de las pinzas. Santiago contuvo la respiración. Si fallaba en ese instante, todo terminaría. «Camila, necesito que estabilices la presión ahora mismo». «Entendido». El monitor osciló unos segundos y finalmente mostró un ritmo más consistente. Era el respiro que necesitaba para continuar. Con un movimiento firme, Santiago completó la sutura más complicada, aquella que decidiría si el corazón podía seguir latiendo por sí solo. Hubo un silencio absoluto. El equipo contuvo la respiración. El monitor parpadeó, mostrando un pulso débil, luego más fuerte, y finalmente un latido claro, rítmico, lleno de vida. Camila sonrió bajo la mascarilla. «Lo lograste», está respondiendo. Santiago, con la voz cargada de cansancio, murmuró: «Todavía no termina. Tenemos que cerrar bien». El equipo continuó trabajando, pero ahora el ambiente había cambiado. La desesperación inicial dio paso a una esperanza contenida. Era como si por primera vez en toda la operación, la vida hubiera decidido darles una oportunidad. El reloj del quirófano marcaba más de 6 horas desde el inicio. Cada minuto parecía un año, pero Santiago no aflojaba. La técnica experimental estaba funcionando, aunque sabía que aún podía fallar en cualquier momento. Mientras daba las últimas instrucciones, un pensamiento atravesó su mente. Aquel susurro en la capilla no había sido una ilusión. Era real, porque en ese instante, contra todo pronóstico, sentía que no estaba solo. La batalla aún no estaba ganada, pero un giro inesperado había inclinado la balanza a su favor. El quirófano estaba impregnado de un cansancio colectivo, como si cada persona allí hubiera entregado no solo sus fuerzas, sino también una parte de su alma. Las horas parecían haber borrado la noción del tiempo, y cuando Santiago dio la última sutura, un silencio denso cubrió la sala. El monitor cardíaco mostró un pulso estable, claro, constante, un sonido repetitivo que en ese instante se convirtió en la melodía más hermosa que todos habían escuchado. El corazón de Mateo latía con fuerza renovada. Santiago bajó lentamente los brazos, como si cargaran un peso invisible. El bisturí cayó en la bandeja metálica con un sonido seco, y por primera vez en toda la cirugía permitió que sus hombros se relajaran. Sentía el cuerpo agotado, empapado en sudor, pero en el fondo lo embargaba una emoción indescriptible. Camila fue la primera en romper el silencio. «Lo lograste, Santiago». Su voz estaba cargada de alivio y admiración. Él levantó la vista, y detrás de las mascarillas pudo ver cómo los ojos de cada miembro del equipo brillaban, unos con lágrimas contenidas, otros con sonrisas tímidas.
El residente, que antes había mostrado dudas, se acercó con voz entrecortada. «Perdón si alguna vez dudé de usted. Hoy entendí por qué es nuestro líder». Santiago no respondió con palabras, solo asintió con un gesto. No había espacio para egos en ese momento, solo para la gratitud compartida de haber vencido lo imposible. Mientras el equipo realizaba los últimos procedimientos de cierre y limpieza, Santiago se apartó unos segundos. Sus manos aún temblaban, no de miedo, sino de la descarga de todo lo vivido. En sus ojos asomaban lágrimas que había contenido durante horas. Respiró hondo, sintiendo cómo algo en su interior se liberaba, como si aquel susurro de la víspera hubiera sido confirmado en ese instante. No estaba solo. Al salir del quirófano, lo recibió un pasillo en silencio. Camila caminaba a su lado, ambos exhaustos, con la ropa quirúrgica manchada de esfuerzo. Frente a ellos, Mariana y doña Teresa se levantaron de sus asientos de un salto. Santiago se quitó la mascarilla, dejando ver un rostro marcado por el cansancio, pero también por una paz distinta. Se acercó a doña Teresa y con voz baja dijo: «Su hijo está vivo». Resistió. El corazón late fuerte. La mujer rompió en llanto, llevándose las manos al rostro. Mariana la abrazó mientras repetía entre sollozos: «Gracias, doctor, gracias». Santiago quiso decir algo más, pero las palabras no le salían. En cambio, se apartó unos pasos y se recargó contra la pared, cerrando los ojos. El cansancio era abrumador, pero lo que más sentía era un profundo alivio. Durante semanas había cargado con el peso de la duda, del miedo y de los fantasmas del pasado. Ahora, por primera vez en mucho tiempo, el silencio dentro de él era de paz. Camila lo observaba en silencio. «¿Estás bien?», preguntó suavemente. «Sí», respondió él con voz quebrada. «Creo que nunca me había sentido tan vivo». El resto de la noche transcurrió entre monitoreos y cuidados intensivos. Mateo permanecía inconsciente, pero estable, con el corazón latiendo gracias a la intervención. El equipo médico sabía que aún quedaba un camino largo de recuperación, pero lo más difícil ya había pasado. En el amanecer, cuando la primera luz se filtró por las ventanas del hospital, Santiago salió un momento al patio interior. El aire fresco le acarició el rostro y dejó que sus lágrimas finalmente corrieran sin contención. No eran lágrimas de derrota, sino de victoria, de alivio y de una fe renovada en sí mismo. El triunfo había llegado, pero con él también un silencio profundo, un silencio que no gritaba gloria ni reconocimiento, sino gratitud. Los días posteriores a la cirugía estuvieron cargados de tensión y esperanza. Mateo permanecía en terapia intensiva, conectado a monitores que registraban cada latido de su nuevo comienzo. Santiago lo visitaba a diario, revisando los informes, observando cada progreso con una mezcla de alivio y cautela. El muchacho, poco a poco, comenzó a responder. Primero abrió los ojos, luego movió los labios con dificultad, hasta que finalmente, una mañana, susurró con voz débil: «¿Lo logré, doctor?». Santiago se inclinó, sorprendido de escucharle hablar tan pronto. «Lo lograste, Mateo. Tu corazón late fuerte». El joven sonrió apenas, con una energía mínima, pero suficiente para emocionar a todos en la sala. Doña Teresa, de pie junto a la cama, lloraba en silencio mientras tomaba la mano de su hijo. El cirujano salió del cuarto con el pecho apretado, pero esta vez no de angustia, sino de una gratitud indescriptible. Caminó hacia el pasillo y encontró a Camila. «Está despierto», dijo él con una sonrisa cansada. «Entonces ya vencimos la parte más dura», respondió ella. «Ahora viene la vida, y eso es lo que más importa». Con el paso de los días, Mateo recuperaba fuerzas lentamente. Cuando pudo dar sus primeros pasos en el pasillo, apoyado en una enfermera, doña Teresa miraba como si presenciara un milagro, y en cierto modo lo era. No un milagro sobrenatural, sino el fruto de la fe, la ciencia y la valentía. Semanas más tarde, Santiago recibió una invitación especial. Doña Teresa quería que visitara su casa en Guadalajara para agradecerle.
Al principio dudó. Nunca se había sentido cómodo con muestras de gratitud personal, pero algo en su interior le decía que debía ir. La tarde en que llegó, el barrio estaba lleno de sonidos cotidianos. Vendedores ambulantes ofreciendo frutas, niños jugando en la calle, el olor de antojitos en cada esquina. La casa de la familia Hernández era humilde, con paredes desgastadas, pero decorada con flores frescas. Doña Teresa lo recibió con los ojos brillantes y un delantal manchado de masa. «Doctor, aquí no tenemos mucho, pero lo que tenemos se lo ofrecemos de corazón. Pase, por favor». En la mesa había preparado tamales, frijoles de la olla y café de olla. Santiago se sentó y por primera vez en mucho tiempo sintió un calor humano distinto al del hospital. Mateo, más fuerte y sonriente, se unió a la mesa. «Le debo mi vida, doctor. Algún día quiero pagarle con música. Voy a aprender guitarra, aunque me tarde años». Santiago sonrió conmovido. «No me debes nada, Mateo. La vida te la ganaste tú, luchando hasta el final». Durante la comida, las risas y las conversaciones fluyeron con naturalidad. Mariana también había ido con sus hijos, y Sofía comentó en voz baja: «Papá, nunca te había visto tan feliz después de una operación». Él la miró con ternura. «Es que hoy no siento que solo salvé un corazón, siento que encontré el mío de nuevo». Aquella tarde se alargó con historias, anécdotas y la sensación de que la medicina no solo era bisturís y diagnósticos, sino también humanidad y encuentros que transformaban vidas. Al regresar a su casa, Santiago salió al jardín y se quedó mirando el cielo rojizo del atardecer. Mariana se acercó y le rodeó con los brazos. «¿Qué piensas?», le preguntó. «Que la medicina me dio prestigio, pero ellos me recordaron lo que significa servir, que ser cirujano no es cargar un título, sino cargar un corazón en las manos y no soltarlo». El miedo que lo había paralizado tantas veces se sentía ahora lejano, sustituido por una serenidad que nunca antes había experimentado. Santiago había renacido, no solo como médico, sino como hombre. El amanecer en Chapala tenía un resplandor distinto. El lago reflejaba tonos dorados y plateados, mientras una brisa suave agitaba los árboles en silencio. Santiago se encontraba allí, de pie, observando el horizonte con una calma que hacía mucho no sentía. El aire fresco le llenaba los pulmones, y por primera vez en años no tenía la sensación de cargar una montaña sobre sus hombros. El caso de Mateo había cambiado su vida, no solo porque había salvado una existencia que parecía perdida, sino porque en ese proceso él mismo había sido salvado de la prisión de sus miedos. La voz de la duda seguía existiendo, pero ya no lo dominaba. Ahora se mezclaba con una certeza más fuerte, la de que la ciencia y la fe juntas podían darle sentido a su camino. Días antes había vuelto a ver a Mateo en consulta. El muchacho llegó con una guitarra prestada, aún sin saber tocar, pero con una sonrisa amplia. «Voy a cumplir lo que le dije, doctor», afirmó. «Aprenderé música. Cada acorde será gracias a usted». Santiago sonrió, colocando una mano en su hombro. «No es gracias a mí, Mateo. Es gracias a tu fuerza y a tu madre, que nunca dejó de creer. Yo solo hice mi parte». Aquellas palabras le nacieron del corazón. Había aprendido que no era un héroe solitario, sino parte de una cadena invisible de esfuerzos, fe y amor. Cada paciente, cada familia, cada colega aportaba algo a esa misión. Esa noche, al regresar a su casa, Mariana lo recibió con un abrazo largo, de esos que no necesitan palabras. Sofía y Emiliano lo miraban con orgullo. El padre, que antes parecía ausente, consumido por la obsesión, ahora estaba allí, más presente, más humano. «¿Papá, ya no tienes miedo?», preguntó Emiliano con ingenuidad. Santiago acarició su cabello y respondió con serenidad: «El miedo siempre está, hijo, pero aprendí que no debe detenernos. Al contrario, nos recuerda que lo que hacemos vale la pena». Las palabras salieron como una confesión que también se hacía a sí mismo. En los días siguientes, Santiago se permitió disfrutar de momentos sencillos. Desayunar en familia,
caminar por las calles de Guadalajara sin prisa, escuchar a Mariana hablar de sus alumnos y reír con las ocurrencias de sus hijos. Esos instantes le recordaban que la grandeza no estaba solo en los quirófanos, sino también en los vínculos que sostenían su vida. De pie junto al lago aquella mañana, recordó todo el recorrido, el miedo paralizante, los fantasmas del pasado, la súplica de doña Teresa, el temblor en sus manos, el susurro inesperado que lo llenó de calma, la batalla en el quirófano y, finalmente, el renacer en su corazón. Cada paso lo había transformado en alguien distinto, alguien más consciente de que la verdadera fortaleza no era la ausencia de miedo, sino la capacidad de seguir adelante a pesar de él. Respiró profundo, dejando que el sol iluminara su rostro. Sonrió al recordar el susurro en la capilla del hospital, y aunque nunca sabría explicarlo con certeza, aceptó que había sido el momento que lo sostuvo cuando estaba a punto de rendirse. Hoy sabía que la medicina no era solo técnica, ni la fe solo consuelo. Juntas formaban una brújula capaz de guiarlo en la oscuridad. Antes de dar la vuelta para volver a casa, pensó en lo mucho que aún tenía por vivir y aprender, y con el corazón en paz, se prometió no olvidar nunca que cada vida que pasara por sus manos sería también una oportunidad para crecer. Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal y acompáñanos en más relatos llenos de vida y esperanza. Y ahora, haz clic en el video que aparece en pantalla para seguir descubriendo historias que transforman y nos recuerdan lo que significa ser verdaderamente humanos.